Buenas noches a todos. Bienvenidos a Iglesia de Vida, Palabras de Vida de Iglesia de Vida. Les habla la pastora Paola Vargas y en esta noche estaremos estudiando el mejor libro que produce vida, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios produce cambio, transformación en nosotros. La palabra de Dios sana, la palabra de Dios libera, liberta. Damos bienvenida a todas las personas que se han conectado a nuestro servicio. Las saludamos a cada una de las personas. Extendemos una bendición especial sobre sus vidas. Y bueno, ¿cuántos estamos listos? ¿Cuántos estamos listos para arrancar esta palabra de Dios? Porque hoy hablaremos de cómo Dios cambia su forma y cómo tenemos que estar sensibles a ese cambio, de forma que Dios se manifiesta. Tenemos que estar sensibles. Nos cuesta mucho adaptarnos a los cambios, pero necesitamos ser personas que estén dispuestas a los cambios. Por ejemplo, lo que estamos viviendo este tiempo no es un país, es toda la humanidad. Hemos sufrido cambios drásticos, pero aún en medio de esos cambios hemos podido ver a Dios mismo manifestarse en momentos de caos, en momentos de situaciones adversas. Vemos cómo Dios se manifiesta. Y hoy vamos a estudiar esa palabra, cómo Dios puede mostrarse en diferentes formas, y necesitamos estar dispuestos a ser sensibles a esa manifestación de la multiforma de Dios. Y bueno, vamos a empezarlo con oración, porque no podemos empezar este estudio sin la dirección, sin presentárselo al Dios que es bueno, que es santo y que es poderoso. Vamos a decir: amado Dios y Padre bueno, en esta noche te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad. Nuestro corazón está agradecido, siente gratitud por tu amor hacia nosotros, extendido acerca de misericordia, extendido en forma de misericordia sobre nuestras vidas. Te damos gracias por esa misericordia, por ese favor. Te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu gracia. Te damos gracias, amado Dios, porque no nos has dejado ni nos has abandonado. En esta noche queremos pedirte tu dirección, Padre. Queremos que tú nos hables, queremos que tú nos dirijas, queremos que tú nos instruyas y nos enseñes. Espíritu Santo de Dios, eres bienvenido. Espíritu Santo, eres nuestro compañero, eres aquel que todo lo escudriña, hasta lo más profundo de Dios lo escudriña. Espíritu Santo, enséñanos en esta hora, revélanos el mensaje que Dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Que seas tú entrando a cada hogar, que seas tú sensibilizando nuestros corazones, que nuestros oídos físicos y espirituales estén abiertos, nuestros sentidos físicos y nuestros sentidos espirituales estén abiertos a la palabra de Dios, Nosotros presentamos este tiempo bajo la dirección de tu Santo Espíritu, y te pedimos que seas tú con nosotros en esta noche. Amén, amén, amén. Cambio de forma. Dios tiene una forma especial para manifestarse, pero Él no se queda en una sola definición, Él no se queda en una sola manifestación. Y para trabajar esta palabra, vámonos al libro de Lucas 24:13. Voy a ir trabajando la palabra rápidamente porque hay muchos versículos que son valiosos, que son de bendición para nuestras vidas y se necesitan trabajar. En Lucas capítulo 24, versículo 13, y la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice: he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí todas las cosas
que habían acontecido. Y iban ellos hablando todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estás triste? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido de las cosas que en ella ha acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y no hallaron su cuerpo. Vinieron diciendo que habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que se iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde, el día ya declinó. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y los partió y les dio. Entonces fueron abiertos los ojos y reconocieron, mas él se desapareció de su vista, desapareció de su vista. Eran dos de los discípulos, de los muchos discípulos que tenía Jesús cuando estaba aquí en la tierra, y iban camino a Emaús, y iban discutiendo todo lo que estaba pasando y recordando todo lo que estaba pasando. Pero mientras caminaban, mientras discutían, iban perdiendo la sensibilidad de la esencia del mensaje que Dios les había dado a sus vidas. Y Dios se muestra en otra forma, porque hemos trabajado este versículo 24 de Lucas capítulo 3 en adelante, pero es muy bello cómo lo maneja el libro de Marcos 16:12, porque dice: después se les apareció en otra forma a dos de ellos que iban en el camino. Es que en tu caminar Dios se puede manifestar de diferentes formas. Dios se puede, mientras vas caminando con un propósito, mientras vas caminando en tu vida, Dios puede cambiar esa forma, y necesitas ser sensible al cambio del cual Dios se te está manifestando, porque Jesús mismo se les acerca, Jesús mismo hace plática con ellos, y ellos lo tratan como forastero, y ellos los tratan como si él fuera un forastero, porque le dicen: eres tú el único forastero de Jerusalén que no ha sabido de esas cosas. Y no sabían que era el Dios mismo con quien estaban hablando, y no sabían que era Cristo mismo, con el cumplimiento de todas las instrucciones que Él les había dado antes de morir, en esa capacitación de 3 años, o en ese tiempo desde que ellos empezaron su caminar con Dios. Siempre Jesucristo daba instrucciones, siempre les delegó instrucciones, les delegó autoridad, les delegó una misión que ejercer. Pero en un momento de caos, en un momento donde
todo, aún Él diciéndole, aún Él hablándoles, aún Él declarándoles que Él iba a morir, entró un tiempo de caos. Ten cuidado con los tiempos de caos que vives en tu vida. Ten mucho cuidado con este tiempo de pandemia que estás viviendo. Porque déjame decirte que es aquí, en los caos, en las adversidades, donde Él se manifiesta de mejor forma, donde Él sale al camino a hablarnos, donde Él sale al camino a dirigirnos, donde Él sale al camino a revelarse a nuestras vidas. Pero Cleofas y el otro discípulo que en el libro de Lucas no determina su nombre, estaban de lados, y él mismo los corrige, aún sin haber una revelación misma de quién era, porque Él les dijo, y es allí donde tenemos que tener cuidado, porque tal vez Dios se nos está revelando en cosas mínimas en nuestras vidas y no hemos podido verlo. Y no hemos podido agradecer la bendición. Porque al día de hoy hemos podido decir Ebenezer. Hasta aquí Dios nos ha provisto. Hasta aquí he pagado la renta. Hasta aquí mi familia tiene salud. Hasta aquí mis hijos tienen vida. Y eso es una manifestación de Dios, es una manifestación de Dios a través de protección a nuestras vidas. Y en la problemática que hay dentro de la insensibilidad, la respuesta está dentro del mismo versículo 24, porque Él les dice, oh insensatos, tardos de corazón para creer. Es que donde no hay fe, Dios no puede operar en su multiforma. Es que donde nos falta fe, donde nos falta que nuestro corazón tenga esa certeza que Dios es bueno, que nuestro corazón tenga esa certeza que toda promesa que Él nos ha dicho se va a cumplir, no en el tiempo que yo quiero, sino en el tiempo que Él tiene determinado para esa bendición. Por eso nuestras mayores batallas que tenemos como seres humanos es en nuestros corazones. Por eso Jesús siempre y Dios siempre dijo que necesitábamos hacer un pacto de corazón. Es que nuestro corazón, lo más valioso, allí es donde tenemos que tener la certeza, allí es donde tenemos que tener fe en Él. En este tiempo es donde más tenemos que tener fe en Dios para que Él opere en su multiforma, para que Él opere en su manifestación sanadora, en su manifestación protectora, en su manifestación proveedora. Él dice, oh insensatos, tardos de corazón. Y cuando habla de tardos es algo que debió de haberse movido en un tiempo perfecto, pero que hubo un retraso. ¿En qué te estás retrasando para ser sensible a Dios? ¿En qué retraso emocional, qué retraso espiritual hay en tu vida para ser sensible a Dios? ¿En qué hay dijo tardos? Cuando usted llega a una cita y la cita era a las 12 del día y usted llega a las 12:01, a las 12:02, a las 12:05, a las 12:10, ya hay un retraso. Prácticamente Jesús les estaba diciendo, ustedes debían de moverse en el tiempo conforme a la instrucción que yo les he dado. Ya siendo discípulos, deberían ustedes ser más sensibles a mi presencia, ser sensibles a mi voz, porque era Dios mismo que les estaba hablando y ellos no entendían. Y a veces Dios utiliza personas para que nos hable. A veces Dios utiliza situaciones. A veces Dios utiliza adversidades y procesos para un mensaje sobre nuestras vidas. Pero andamos
tardos en ese tiempo, entramos tarde en la enseñanza, entramos tarde en la instrucción y no debemos movernos de un tiempo tardío, sino que debemos ir moviéndonos conforme al fluir del Espíritu Santo, conforme al fluir del mensaje que Dios nos está dando. Y personalmente pienso que este es un tiempo de permanecer en Dios, de permanecer en la fe, de declarar palabras de vida, de declarar palabras de esperanza. Viviré, no moriré, para contar las maravillas de Dios. Yo viviré, no moriré. No podemos enseñorear ni endiosar una enfermedad por encima de Dios, porque estaríamos quitándole ese lugar de autoridad a Dios. Dios está por encima de cualquier situación. Dios está por encima de cualquier pandemia, y sigo reiterando y sigo hablándole a todas las bellas personas que se están conectando. Aún en este tiempo hay que ser prudentes, aún en este tiempo hay que seguir las normas de seguridad. Tenemos que seguir en obediencia a las normas. Como pastores de Iglesia de Vida nos sentimos orgullosos de las personas, de la familia de Iglesia de Vida que van con sus máscaras, sus mascarillas a la iglesia, que no ponen problema en la toma de la temperatura, que aún sintiéndose indispuestos se quedan en sus casas recibiendo la palabra, porque es que la palabra no se ha perdido. La palabra por medio de las redes sociales llega hasta lo más recóndito del planeta. O sea que si usted se queda en casa, gracias a las redes el mensaje llega, y eso es lo que tiene que llegar, el mensaje de salvación. Pero tenemos que ser prudentes, tenemos que combatir este tiempo con oración y con prudencia. Con Dios por delante, pero con prudencia. Como pastores tenemos una responsabilidad de un rebaño. Tenemos la responsabilidad de vidas de jóvenes, de vidas de adultos, de vidas de niños. Y por eso los cubrimos en oración, los rodeamos en oración, pero los rodeamos también con prudencia. Porque a eso nos ha mandado Dios. Aleluya. Y retomando este tema acerca de la manifestación, del cambio de forma que Dios puede manifestarse a nuestras vidas, esos discípulos estaban tardos. Había algo tardío. Debían de moverse en un ritmo. Y se habían retrasado por estar, ellos mismos dijeron, profeta de Dios. O sea, caminaron con Cristo y no lo podían reconocer como Dios, no lo podían reconocer como Salvador. Y aún estaban dentro de esa conversación, estaban como poniendo en duda si era verdad que se habían aparecido esos ángeles. Y es que dicen que no encontraron el cuerpo. Y Jesús fue tan hermoso que se les manifiesta y revela la falta de sensibilidad que había de ellos ante su presencia y ante su voz. Porque es que ni el tono de voz cambió, era la misma voz que siempre les había hablado. Era el mismo que caminaba por las aldeas, que caminaba por los caminos, haciendo milagros, manifestando al Padre a través de la palabra de Dios. Dice, Jesús le dijo, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y hay que creer todo lo que habla Dios a través de la boca de los profetas, pero por encima de eso está la palabra profética que está en la Biblia, que es la palabra de Dios. Esta es nuestra mayor palabra profética, esa es nuestra mayor, pero para usted saber lo que dice esa palabra tiene que leerla.
Usted tiene que leer, esa es la forma en donde usted va a conocer la voz de Dios y va a poder tener esa sensibilidad cuando Dios le hable. Cuando Dios le hable y cuando esté en el camino y entonces Él le diga palabras y diga, wow, es Dios el que me está hablando, porque eso lo leí en la Biblia y Dios siempre habla alineado. La misma palabra que está plasmada en la Biblia es la misma palabra que Dios te va a hablar. Son las mismas promesas que aún Él quiere cumplir sobre tu vida. Tenemos que ser sensibles a ese cambio de forma de Dios. Tal vez ahora estamos en las redes sociales dando palabra. Sea sensible a la palabra. Sea sensible. Tal vez, ¿quién dice que han detenido a la iglesia? El que piense que con esta pandemia detuvieron a la iglesia, detuvieron más que todo el mensaje de Dios, tiene su mente limitada. Porque ahorita a través de las redes sociales podemos dar el mensaje. En Iglesia de Vida estamos dando palabra martes, miércoles, jueves. Y tenemos reuniones sábado de mujeres, de hombres por Zoom. Y el domingo continuamos. Es donde más ha habido impartición de palabra. Porque es que Dios cambia la forma. Si estabas acostumbrado a que solamente sentías la presencia de Dios en 4 paredes, entonces tenías limitada tu relación con Dios. Es que tienes que entender que aquí en esta pandemia, estando en tu casa, puedes sentir la presencia de Dios sobre tu vida, porque es el Dios que creemos, es un Dios real, es un Dios verdadero, es un Dios que sigue haciendo proezas, es un Dios que sigue haciendo milagros. ¿Cuál es el Dios que tú le estás creyendo? ¿Cuál es el Dios limitado o el Dios ilimitado? El Dios, te quedaste con la manifestación pasada. Te quedaste con la manifestación pasada de la presencia. Te quedaste con lo que te enseñaron tus padres quién es Dios y no has vivido la relación de Dios. Porque cambió de forma. No, nosotros hablamos desde la posición de relación con Dios, creyendo que cuando nosotros hablamos 24/7 y abrimos nuestra boca y decimos, Dios Padre, nuestra voz es escuchada en los cielos y Él está atento a escuchar el clamor de sus hijos. Pero a veces tenemos problemática cuando se nos cambia la forma y entonces pensamos, y no podemos pensar que la gente que no va a la iglesia no puede estar sensible a la presencia. Porque es que Dios se cambió de forma, se le manifestó a sus discípulos en un camino a Emaús. Se les manifestó. Dios es capaz de manifestarse en un camino hacia tu trabajo, en un camino hacia el supermercado, siempre y cuando tengas comunicación, porque lo que había en ese momento de encuentro fue una comunicación. Había una persona que emitía el mensaje, otro que la recibía y contestaba. Relación de Dios. Dios siempre a veces cambia la forma para traer relación con los hombres, para traer relación contigo. Sí, es contigo que Dios quiere tener relación. Sí, Dios nos puede hablar, porque desde que lo creó en Génesis, lo primero que escuchó al ser creados fue la voz de Dios, y nos hizo a su imagen y semejanza. O sea que estamos creados para poder escuchar la voz de Dios. Y lo que hoy Dios nos quiere enseñar es que Él cambia su forma. ¿De qué forma te quedaste? Ahorita Dios está hablando a través de estos mensajes a nivel del mundo. Y ahí es donde hay que escuchar la voz. Ahí es donde tenemos que ser sensibles. Ahí es donde tenemos que ser sensibles al mensaje de Dios. Y Él le dijo, oh insensatos, tardos de corazón para creer. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres de fe hay conectados en esta noche? ¿Cuántas personas creen y tienen fe que Él proveerá? Tienen fe que Él sanará. Tienen fe que Él restaurará. Tienen fe que Él transformará, cambiará, hará metamorfosis en sus vidas.
Simplemente hay que obedecer. Y él dice, no era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba todas las escrituras de lo que él decía. Llegaron a la aldea donde iban y se hizo como que se iba más lejos, más. Ellos lo obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros. Alguien tiene que decirle a Dios, quédate conmigo. Alguien tiene que decirle, Señor, quédate que voy a prestar atención a tu cambio de forma. Quédate conmigo en mi sala y hablemos y platiquemos y silenciaré todas las otras voces y las distracciones, porque es que ahorita somos muy motivados. Nuestros sentidos son muy motivados con lo externo, con lo nuevo, con la tecnología, y por eso hemos perdido la sensibilidad. Hemos perdido la sensibilidad de la presencia de Dios. Alguien le tiene que decir en esta noche, Señor, quédate conmigo en mi carro mientras voy a trabajar. Quédate conmigo, platiquemos. Quédate conmigo, escúchame, porque necesito desahogarme con alguien y tú eres el mejor amigo que yo pueda contar. La mejor persona que puede guardar mi vida aún, mis secretos. Alguien tiene que decirle, quédate conmigo, porque ellos le dijeron, quédate. Ellos le dijeron, y no solamente, más ellos lo obligaron a quedarse. Alguien tiene que obligar a que Dios se quede en su casa. Alguien aquí nos tiene que escuchar y tiene que obligar a que la iglesia sea un lugar de habitación de Dios, no sea un lugar de visitación, sea un lugar de habitación. Hoy yo podía escuchar eso y me parecía poderoso. Iglesias que sean habitación de Dios, o sea, lugares donde la presencia more continuamente. Necesitamos decirle a Dios, quédate, obligarlo, atenderlo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día declinado. Entró pues y a quedarse con ellos, y aconteció que sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y él hizo algo de lo que ellos sí podían identificar que él hacía antes. Porque recuerde que él bendijo en la alimentación de los 5,000. Él tomó el pan, los peces y los bendijo. Y en la última cena bendijo. Es que era algo que él ya hacía. Y entonces cuando él hizo lo mismo que él hacía, entonces esos ojos fueron abiertos. Pero tus ojos no pueden ser abiertos solamente cuando tú crees que solamente Dios opera de una forma. Tus ojos tienen que ser sensibles a la multiforma de Dios, a la multiforma, las manifestaciones diferentes. Dios puede sanar a una persona de cáncer, pero a otra la puede sanar de artritis, pero otra la puede sanar de COVID, de acuerdo a la necesidad. Exactamente. Dios se va a manifestar de acuerdo a tu necesidad. Se va a manifestar. Y entonces él tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces fueron abiertos sus ojos. Porque es que él era el pan de vida. Lo último que él dijo en un encuentro con los discípulos fue que él era el pan. Él era el pan. Que comiesen de él. Y entonces sus ojos fueron abiertos y lo reconocieron, mas él desapareció de su vista. Es esencial reconocer la forma en que Dios se quiere revelar a nuestras vidas. En estos días tengo el privilegio siempre de comunicarme, de hablar con personas. Y hablaba con alguien que es muy especial para mi vida, y siempre esta mujer me decía, es que Dios me habla, y hay veces me habla a través de una persona y la persona no sabe que Dios me está hablando a través de esa persona. Y es la sensibilidad que esta persona ha adquirido de distinguir la voz de Dios en su multiforma. De distinguir la voz de Dios de su multiforma. Y saludamos a todas las personas que nos están bendiciendo en las redes en estos momentos. Bendiciones. Y dice
que desapareció de sus vistas. Y decía uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? A alguien su corazón tiene que estar ardiendo cuando Dios habla, y ese ardor, ese ardor, ese fuego en su interior lo tiene que llevar a sensibilizarse a esa presencia. Ellos dijeron: es que no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Es que Dios quiere manifestación diferente, en otra forma, pero la misma palabra que Él quiere abrirte, que te quiere revelar, pero necesitas ser sensible a esa visitación, necesitas ser sensible a esa manifestación de Dios. Como les decía, en Marcos dice: pero después Él les apareció en otra forma. Él te va a aparecer en diferentes formas, hermanos. Mire lo que dice el libro de Filipenses 2:10. Dice: el cual, siendo forma de Dios, Él era en forma de Dios. Dice, esa fue una forma en como lo veíamos como Dios. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, y está hablando de Jesucristo, como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Es que Él dijo: es que yo soy Dios y esta es mi forma y yo no voy a cambiar de forma. Y qué poderoso lo que Dios nos está diciendo, porque Él te está diciendo: si yo tuve metamorfosis, tuve transfiguración, cambio de diferentes formas, ¿por qué tú no puedes cambiar? Siendo Dios, no escatimó siendo Dios y cambió de forma. Él no se aferró a decir: es que yo soy Dios y yo mando en los cielos y yo no tengo por qué descender y tener forma de un humano y ni siquiera servirles. Aleluya. Y así nos pasa, que no queremos cambiar de forma. Dios nos revela en diferentes formas porque es lo que Él quiere en nuestras vidas. Que haya cambios, que hayan transformaciones. No escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Una cosa era la forma de Dios y otra cosa es cuando tomó forma de siervo en ese madero de la cruz y murió para expiar los pecados. Dijo: hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombres. Es que Él cambió de forma. Y estos discípulos que estaban en Emaús decían: es que era profeta. No, Él era Dios. Pero como lo más común de ver un mensaje de Dios era a través de un profeta, pues ellos creían que Él era profeta. Pero Él no era profeta, Él era un Dios que había cambiado de forma con un propósito de reino, que era salvarnos, que era redimirnos. Y dice: se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta muerte, y muerte en cruz, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre. Y aquí habla de la forma. Él era Dios. Y entonces todo el Antiguo Testamento, Él se manifestó como Dios. Él manifestó de diferentes formas. Escúcheme muy bien. A Job se les manifestó como un torbellino. Era un torbellino y le hablaba en medio del torbellino. Y hoy tú tienes que ser sensible a las diferentes manifestaciones, a la multiforma, a la forma en que Dios se quiere manifestar a tu vida. Porque dice: entonces respondió Job 38, 1 al 3. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora cíñete como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás. Él se le manifestó en un torbellino porque eso era lo que estaba viviendo Job. ¿Qué hace un torbellino? ¿Qué hace un tornado? Se lleva todo. Todo se lleva. Pero allí, en ese torbellino, había una palabra. Y ahí Dios desató
desató cosas profundas, sabiduría del cielo, porque él le preguntó, ¿dónde estabas tú cuando yo creé la tierra, cuando yo creé los animales? ¿Dónde estás tú cuando ellos me piden comida y yo les suplo? Y le desató en medio de un torbellino. A veces estamos viviendo situaciones de caos, pero aún Él se va a manifestar con su palabra, con su multiforma, con un propósito. Y tenemos que ser sensibles del mensaje que Él nos quiere dar. Este es el tiempo de acercarnos a Dios. Este es el tiempo de humillarnos a Dios, de pedir perdón, de ponernos en posición de intercesión, de interceder, no de pelear, no de contender, no, de todos estar trabajando para el reino de los cielos. Ajo le habló desde un torbellino. Pero a Elías se le manifestó a través de un silbo apacible, porque eso era lo que estaba pasando Elías y lo que necesitaba Elías. Y lo que necesitaba Elías cuando se metió en esa cueva, cuando estaba siendo perseguido, cuando aún el ángel le dio alimento y ese alimento fue de sustento por 40 días y él va y se mete en una cueva. Y se mete en una cueva. Si Primera de Reyes 9, 19, 10 y 14 dice, él respondió, he sentido un vivo celo por las cosas de Dios, de Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas, y solo yo he quedado. Me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces? Y yo me imagino que yo busqué que era el silbido, y un silbido hasta relaja el sonido del silbido. Y yo me imagino Dios hablándole, ¿qué haces aquí, Elías? Y esa fue una manifestación hermosa. Y a Elías Dios se le había manifestado a través de fuego cuando reconstruyó el altar de Dios y confrontó al pueblo que andaba caminando entre dos dioses, y descendió, y él dijo, y el Dios que descienda por fuego, ese será Dios. Y él vio como Dios descendió por fuego, pero luego no le habló a través del fuego, luego le habló a través de un silbido apacible. Tienes que ser sensible a su manifestación. Tienes que tener ese fuego en tu corazón para poder percibir su presencia. Porque en cada una de estas manifestaciones, Dios tenía una comunicación, una relación de yo te hablo, tú me contestas, yo te voy a revelar qué es lo que te pasa, porque estás frustrado, cuéntame. En cada una de esas manifestaciones Dios entablaba comunicación, porque eso es lo que Dios siempre ha querido hacer con el hombre. Dios quiere cambiar la forma para mostrarnos cosas nuevas, para revelarnos, porque Él no solamente lo podemos encasillar en una sola cosa, porque Él es todo. Él es todo. Y es una forma de revelarse, de mostrar su corazón, de mostrar su esencia, de mostrar su belleza. Él tomó forma de hombre porque Él quería mostrarse de otra forma, de una forma de que usted se sintiera identificado con Él. Cuando Él no escatimó ser Dios y vino a tomar forma de hombre, es para que tú te identificaras con Él y lo vieras, porque antes era en espíritu que se movía.
Por eso Él dice que Dios es espíritu y Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Pero Él tomó esa forma de carne, esa forma de hombre para que tú te identificaras con Él. Para que tú le vieras una cara, para que tú le vieras unos ojos, para que tú le vieras unas manos, un cuerpo físico. Y tú lo puedas ver y te puedas identificar. Jesús es el camino en el cual debemos seguir. Él es la referencia de perdón, Él es la referencia de entrega, de servicio. Él cambió de forma por amor a nosotros. Porque a Elías, a Job no se le manifestó de esa forma. Aún a Moisés en Éxodo 3:1 Él le dijo: yo voy a pasar en una nube espesa y desde allí te voy a hablar y el pueblo sabrá que yo te hablo. Imagínense, cuando exactamente aquí está el pastor, aleluya, está exactamente a Moisés ya iba para allá, se le reveló en diferentes maneras, porque a Moisés dice que el ángel de Jehová estaba en esa zarza ardiente. En el libro de Éxodo 3:1 dice que apacentando Moisés las ovejas de Jetro, el sacerdote de Madián, dice que lo llevó a través del desierto y llegó hasta Loré. Mire, a Elías se le manifestó en un monte. A Moisés se le manifestó en un monte. Eso quiere que usted tiene para que Él se manifieste con plenitud. Así igual cuando se manifestó en la transfiguración, tú necesitas subir a las alturas, tú necesitas subir a la presencia de Dios. Y allí se le manifestó a través de una zarza que ardía y no se consumía. Eso llamó la atención de Moisés. Una zarza en un desierto que arde y no se consume. Esto llama mi atención. Y allí descendió el ángel de Jehová y Él mismo se manifestó como Dios. Es que el ángel de Jehová era Cristofonía, Cristo en el Antiguo Testamento. Él le dijo: quítate el calzado de tus pies porque el lugar que pisas es santo. ¿Por qué era santo? Porque estaba su presencia. Y ahí Dios le empezó a hablar. Y más adelante en el desierto, en Éxodo 19, en 16, dice acá: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos, relámpagos y una espesa nube en el monte y el sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo porque estaba en el campamento. Pero Él ya le había dicho en el 19:9, le había dicho: Moisés, santifica al pueblo, dile que no toque mujer porque descenderé. Pero nunca se había manifestado físicamente como se manifestó aquí en el Nuevo Testamento, Jesús siendo hombre. Ahí sí podíamos ver, le pudieron ver el rostro, le pudieron ver sus facciones. Aún Juan se podía acostar en su pecho. Porque Jesús quería, Dios quería que te identificaras con Él para tener cada vez una relación más cercana con Él, más cercana con Él. Y para terminar, quiero compartirte este versículo, Mateo 17, que es el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo 17, del 1 al 9, demarca la transfiguración, el cambio de forma que aún él hizo a sus discípulos. Y dice: 6 días después ¿de qué? Después de que Jesús anunció su muerte, se lo anunció a sus discípulos. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo, a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Si Dios en el camino se te muestra de una forma diferente y estás insensible, necesitas sensibilizarte a través de la oración, a través de la palabra de Dios. Pero si tú quieres ver
que Dios se transfigure, que Dios revele su esencia sobre ti, que Dios se revele en una forma diferente, tienes que subir al monte. Tienes que subir a búsquedas en intimidad con Dios, a la madrugada, en oración. Tienes que despojarte de ti mismo. Tienes que ir a hacer un esfuerzo. Tienes que esforzarte, porque es que para subir un monte necesitas tener una capacidad física, estar fuerte. Tienes que subir, y dice que 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo, a Juan, su hermano, y los llevó aparte al monte alto. Dios quiere llevarte aparte. Dios quiere manifestarse de otra forma contigo. Pero necesitas ser sensible y necesitas obedecer la instrucción. Porque Él los llamó y ellos lo tuvieron que seguir. Y tuvieron que seguir con Él a ese monte. Y dice: y se transfiguró delante de ellos y cambió de forma delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Es que a los íntimos Dios se revela, se transfigura. Todavía hay gente que tiene revelación, que la presencia de Dios visita. Todavía hay gente que puede testificar que ha tenido visitaciones del Espíritu Santo. Aleluya. Y he aquí que les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Oh, es que cuando Él se transfigura sobre nosotros en un momento de oración, el cielo y la tierra se conectan. La nube Chequina va a descender. Y lo mismo, la misma voz que declaró en el bautismo de Jesús, porque esa fue una manifestación también de Dios. Fue una manifestación de ver a los 3 grandes. Esa nube los cubrió, dice. Entonces, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. ¿Usted cree que esa voz le estaba hablando a Moisés y a Elías? No, esa voz le estaba hablando a Pedro, a Juan y a Jacobo. Porque fue a ellos que se le transfiguró. Fue a ellos que se transfiguró. Cuando hay un momento de transfiguración, lo que necesitas es oír a Dios. Lo que necesitas es escuchar la instrucción en ese momento. Imagínense a ellos allí en ese monte. Jesús se transfigura de forma celestial, con vestido resplandeciente, la luz. En su gloria, y dice que allí estaba Elías y Moisés hablando con él. Y es interesante, aquí los evangelios no plasma que hablaron, solamente eso lo sabe Jacobo, Juan y Pedro, pero escucharon una conversación de los cielos. Escucharon algo poderoso, una revelación celestial. Ellos allá estaban hablando del reino, estaban hablando de lo que ya iba a venir a Jesús, de todo el plan de salvación. Solamente ellos saben, yo estoy especulando, pero era una revelación celestial. Cuando tú buscas a Dios porque tú mismo decides que quieres buscarlo para que se transfigure delante tuyo, vas a escuchar mensajes del cielo, vas a escuchar revelaciones de lo alto, vas a escuchar direcciones de Dios, vas a escuchar la voz audible de Dios, porque todavía Dios habla, todavía Dios puede hablar audiblemente, todavía Dios puede hablar. Era interesante lo que estaba pasando en ese lugar. Era un privilegio lo que estaba viviendo Pedro, Jacobo y Juan en esa transfiguración. Era un mensaje celestial, era viendo gloria divina.
Y a ese fluir de presencia es que tú y yo debemos anhelar llegar. Tú y yo debemos subir al monte y que Él nos revele cosas grandes y ocultas. Lo oculto es para Dios y lo revelado es para los hombres. Que hayan revelaciones de Dios. Y entonces dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Él oía. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor, porque era algo que nunca ellos habían visto. Que nunca ellos habían visto. Pero Moisés vivió en gloria 40 días. Pero Elías podía ver cómo Dios descendía como fuego. Y ellos estaban estando en un lugar de privilegio, viendo a Jesús mismo transfigurarse y escuchando la voz del Padre. Aleluya, voz de trueno, voz de trompeta, voz de mando. Pero ellos tuvieron miedo. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Y descendieron del monte Jesús, y cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Y es que esa manifestación, esa forma diferente que Jesús se había mostrado ante ellos, traía una dirección y una obediencia que ellos debían de seguir. Cuando tengas esos tiempos que decidas subir al monte para que Dios se te transfigure y para poder escuchar la voz y el mensaje de Dios, lo que Dios te diga, sigue la instrucción. Sigue la instrucción. Sigue la instrucción de Dios. Dios quiere decirnos en esta noche que Él tiene diferentes formas de manifestarse. Tú no puedes decir que, mire, Él es Cordero, pero Él es el león de la tribu de Judá. Y Él fue el Cordero inmolado, fue el Cordero de Dios que quitó el pecado de la humanidad. Él es poderoso, Él es guerrero. Él puede ser tu jiré, Él puede ser fuego, Él puede manifestarse a través de la nube Shekinah. Él se puede manifestar a través de una zarza a tu vida. Hay muchas formas que Él quiere manifestarse, pero necesitamos ser sensibles. Necesitamos, y como le dijo a Cleofas y a ese otro discípulo, tardos de corazón. No tenemos que vivir nuestro corazón en tiempo tardío. Necesitamos vivir en el kairos de Dios, en el tiempo presente en el cual Él quiere revelárselo a nosotros. Y debemos decirte: quédate con nosotros, quédate aquí, Señor. Sigamos hablando, porque en cada manifestación lo que Dios siempre ha querido es entablar una comunicación. En el cambio de forma te requiere estar en comunión con su presencia para poder que Él te pueda hablar, y lo que Él siempre quiere en cada forma, tanto en Elías como en Job, como en Moisés, como en esos 3 discípulos. Había comunicación y había un mensaje. A Job Dios le reveló misterios poderosos. Y Él le dijo: pues cíñete el los lomos, pues, porque es que estoy escuchándote hablar mucho, pero bueno, ahora me voy a manifestar y te voy a hablar. Y eso desató en Job que Dios le dijera: bueno, perdona a tus amigos. Y le dio dirección, y él siguió esa dirección, y esa dirección trajo sanidad, trajo restitución sobre su vida. En Elías, esa multiforma, ese cambio de forma, en ese silbido apacible, trajo también dirección, porque le dijo: bueno, ve, desciende, unge a Eliseo y unge a este como rey, y el que mate a este Eliseo lo matará. Le dio dirección. Cuando Dios se nos manifiesta, Él quiere dar dirección y quiere traer relación más profunda
con nosotros. Deseamos que esta bendición, que esta palabra haya sido de bendición para sus vidas. Yo aquí mismo puedo ver las peticiones. Vamos a cerrar con tiempo de oración, con tiempo de oración creyendo. Yo le invito que mientras estoy orando, usted se ponga en común acuerdo con el pastor John Peláez y con mi persona que estamos aquí en nuestro hogar, desde nuestra casa transmitiendo, y que usted se ponga en común acuerdo, porque no hay nada más poderoso que el común acuerdo. Es una ley celestial poderosa que trae respuesta y que trae bendición, porque dice, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo y oraren al Padre y pidieran cualquier cosa, Él lo iba a contestar. Y aquí somos más de 22 personas en común acuerdo. Entonces lo invito a que usted haga propia esa petición como propia. Amén. Vamos a decir: Dios Padre Todopoderoso, te damos gloria y alabanza en esta noche, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por la instrucción, gracias, Señor, porque tú nos estás preparando. Sí, Señor, sí, Padre, porque tú nos estás preparando para la manifestación que vas a tener sobre nuestras vidas. Oh, Saraman Solololo. Porque Dios se va a empezar a manifestar sobre personas que están conectadas en diferentes formas. Porque empezarán a escuchar su voz, a escuchar la instrucción, a escuchar el mensaje. Porque Dios traerá visitación. Oh sí, Padre, tú nos estás preparando para esa visitación. Para esa forma diferente en cómo te vas a revelar a nuestras vidas, amado Dios. Te damos gracias por este mensaje. Te pedimos, Señor, que quede plantado, Señor, en los corazones de cada uno de los hombres y las mujeres que están conectados en esta noche, Señor. Te pido, amado Dios de la gloria, Señor, que nos enseñes a trabajar, no en ser tardos de corazón, no, y hombres de poca fe, no, en ser hombres y mujeres de fe que caminan, que sus corazones se mueven a tiempos celestiales, bajo el reloj de Dios, bajo el kairos de Dios, bajo la instrucción de Dios, amado Dios. Sensibilízanos a tu palabra, enséñanos a ser flexibles, Señor, a lo nuevo, a las profundidades de tu presencia que nos están llevando, Señor. Ayúdanos, Señor, a determinarnos, a decir: sí, subiré al monte de la presencia de Dios, subiré en oración, subiré en ayuno, subiré en palabra, subiré en intercesión de la madrugada, subiré al monte porque tendré un encuentro y Dios se manifestará en forma diferente sobre nuestras vidas. Oh Señor, yo te pido que bendigas a cada una de las personas que están conectadas en esta noche, que si hay un enfermo traiga sanidad, que si hay un cansado traiga fuerzas nuevas, amado Dios de la gloria. Señor, te pedimos por la vida de Sandra Montoya y de su familia, de Petra, oh amado Dios de la gloria, de su otro hijo, de la familia Costilla, Señor, que seas tú con ellos, Señor, en esa petición especial, Señor. Te presentamos a la pastora Mari Miranda aquí, que está internada en el hospital del Gaston, aquí en Gastonia, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú trayendo sanidad sobre sus pulmones. Te pedimos que seas tú fortaleciendo su sistema inmunológico, Señor. Te pedimos no solamente por ella, sino por cada pastor que se ha afectado por este virus, por cada hombre, por cada mujer, por cada anciano, por cada niño, amado Dios de la gloria. Te lo pedimos, amado Dios, que seas tú trayendo sanidad, que seas tú trayendo liberación, Señor. Pedimos por la vida de Sarita, esta bebé que mañana va a tener unos exámenes médicos. Declaramos sanidad, declaramos que esos pulmones, Señor, salen, esos exámenes, Señor, salen
a favor de la vida, en rangos normales, amado Dios de la gloria. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos oración por Orley Mauricio y su esposa Karen, por esa petición especial, amado Dios de la gloria, Señor. Que seas tú en ellos, que seas tú guardándolo, que seas tú bendiciéndolo, Señor. Te pedimos por Sonia Otero, Señor, por esa bendición, esa petición especial, Señor, que seas tú hablando, que seas tú tomando el control y que seas tú haciendo tu voluntad, Señor. Te pedimos por la vida de Sonia Otero. Toma el control de su corazón, toma el control del marcapaso, Señor, que seas tú, amado Rey. Te presentamos, Señor, la vida de Erika Victoria, Señor, por esa petición. Eres tú dándole sabiduría, eres tú llenándola, Señor, de ti. Eres tú, amado Dios, levantando bandera de victoria sobre su vida, Señor. Te presentamos, amado Dios de la gloria, Señor. Te presentamos, amado Dios de la gloria, Señor, la vida de nuestro pastor John Peláez, Señor. Bendecimos a nuestro pastor, Señor. Damos gracias por el hombre de Dios que tenemos, Señor. Síguelo llenando de tu presencia, síguelo llenando de tu palabra. Rodéalo, guárdalo, bendícelo, Señor. Bendícelo, amado Dios, que seas tú, Señor, en la vida de Miriam Cortés, de su nieta Tirmari, de Tirson, Señor. Bendícelos, guárdalos, Señor, que seas tú en la vida de Lorena Nolasco, Señor, tu adoradora, Señor. Bendice, guarda su familia, su casa. Bendice la iglesia del pastor Eduardo, Señor, que seas tú, Señor, en Diana Renever, en Vladimir Renever, Señor. Síguelos bendiciendo, síguelos llenando, Señor, con tu presencia, Señor. Que seas tú en Alessandra Renever, Señor. Bendice a tu hija, bendice a Ángel, bendice a Amelia, bendice a Ángel Sebastián, bendice, Señor, a Olga María Vargas, a Diego Castrillón, Brian y Samuel, Señor. Que seas tú en Carolina Erazo, Señor. Bendice a tu sierva, bendice a tu adoradora. Que seas tú en Viviana Jiménez, Señor. Bendice a sus hijos, Señor. Que seas tú, Señor, cada día más con ella, Señor. Que seas tú en Nancy Patricia Otero, Señor, en Colombia. Que sea en su nieto Tomás, Señor, en su hija Ángela, en su hijo, en su hija, Señor, Mónica. Bendícelos, guárdalos, rodea. Que seas tú en Tanicha, Señor, en Kenisha, en Kenaila. Síguelos bendiciendo, Señor. Síguelos bendiciendo. Que seas tú en nuestro hermano Eduardo Plu en Argentina. Guárdalo, bendícelo, guarda su casa, guarda su familia. Haz justicia sobre el pueblo de Argentina. Toma el control del gobierno de Argentina y establece tu reino. Que seas tú, Señor, en Andrés Bel Álvarez. Que seas tú, Señor. Que seas tú, amado Dios. Que seas tú en Verónica Marroquín. Bendice a sus hijos, Señor. Bendice, Señor. Bendícela, Señor. Guárdala, Señor. Un manto protector. Que seas tú en Matilde, guerrera de Dios, Señor. Mujer de propósito, síguela llenando de ti, síguela llenando de tu presencia en Liliana Otero, en Luis Fernando Colmenares, en Jennifer Colmenares, en Sarita. Que seas tú, Señor, guardándolos, bendiciéndolos, en Rocío Erazo, Señor. En su sobrina que está embarazada, guarda, Señor, ese embarazo, Señor. En sus hijos, en su familia, en el hermano Denis Lagos, Señor, bendice, guarda su casa, guarda su familia, Señor. En Lulú Ramírez, bendice, Señor. Bendice su familia, Señor. Bendice, Señor, al pastor David, Señor. Bendice esta congregación, Señor. A Marlene Barón Vargas, Señor, en Colombia. Guárdala, Señor. Guarda a su hija. Guarda, Señor, a sus nietos, Señor. En la señora Reyes, Señor. Bendice a la pastora Irma, Señor. Bendice, Señor, a Ronald Otero en
en Brasil, Señor. A Eddie Otero en Brasil, rodéalo, Señor. Que seas tú en Ashley, fortalécela, síguela llenando de ti, síguela llenando de tu presencia en Yolanda Otero, Señor. Que seas tú guardando a Jimena, en Yolanda Prado, que seas tú guardando a Jimena, a Mauricio, Señor, a su nieta, Señor, en Javier Hernández, esa petición especial, en Vanessa, guarda a su esposo, guarda a su bebé, Señor, sus hijas, Señor, que seas tú, en Xochitl Mora, Señor, bendice a Xochitl, bendice a Johan, bendice a Iris, Señor, síguelos bendiciendo, que seas tú en Luz Mari Peláez, en Colombia, oh amado Dios de la gloria, en Julio César Peláez, en Samuel Peláez, Señor, que seas tú guardando, amado Dios de la gloria, esta casa, que seas tú guardando, Señor, esta familia, amado Dios, en Colombia, el hermano Luis Lazo, Señor, este evangelista, Señor, este hombre esforzado, síguelo bendiciendo, síguelo llenando de palabras, Señor, guarda, rodéalo, Señor, en Francia Elena Sánchez, Señor, en Colombia, guarda su casa, ella estado pidiendo, Señor, esa petición, Señor, de sanidad, Señor, sobre su casa, sobre su padre, Señor, que obres con poder, que obres sobre Marlene Arbeláez, Señor, esa petición especial que tiene Marlene Arbeláez, trae respuesta, guarda a sus hijos, bendice la congregación del hermano José Ortiz, bendice, Señor, la congregación, guarda a su esposa, Señor, que seas tú obrando con poder, que seas tú en Sirina Pérez, guarda a sus hijos, Señor, cada uno de sus hijos, amado Dios de la gloria, guárdala a ella, rodéalos, guarda a la hermana Eusebia en México, Señor, guárdala, Señor, que sean ángeles acampando alrededor de ella, bendice a Juan Pablo, a Carla, Señor, esa petición especial de Carla, trae respuesta, que seas tú en Carlos Alberto, en Diana, bendícelo, Señor, síguelo llenando, bendice a sus hijos, Señor, te lo pedimos, te presentamos a Esteban, Señor, te presentamos a Esteban Romero, Señor, gracias por todo lo que estás haciendo, te presentamos a Daniel, Señor, gracias por todo lo que estás haciendo sobre su vida, amado Dios, que seas tú, Señor, el hermano Moisés Comenzañas Domínguez, Señor, bendice a su esposa, bendícelo, sigue renovándolo, Señor, con tu presencia, pedimos, Señor, por Álvaro Antonio Ríos Castrillón, que tiene 21 años y que va a tener una cirugía para removerle un riñón porque tiene una masa grande. Oh Señor, glorifícate sobre este joven Álvaro Antonio Ríos Castrillón. Oh Padre, desatamos sanidad, declaramos, como dice en Isaías, que por tus llagas hemos sido nosotros curados. Toma el control de esa cirugía, toma el control de esas arterias que conectan ese riñón, Señor, que sea una cirugía exitosa, que puedan remover esta masa. Dale sabiduría a esos médicos, dale sabiduría, Señor, al anestesista, que seas tú, Señor, que sean tus ángeles rodeándolo. Por oración por Oscar Marino Zapata Sánchez, Señor, ten misericordia de él, ten misericordia en su salud, Señor, que tome, Señor, el control de todo en su vida y que se haga tu voluntad y que tu bendición y que tu presencia se manifieste. Manifiéstate, Señor, sobre él, manifiéstate, Señor, como ese Dios vivo, como ese Dios verdadero, como ese Dios eterno, Señor. Damos gracias, te presentamos, Señor, la vida de Nairobi, Señor, ella pide por sabiduría, Señor, por la vida de su papá, síguelo fortaleciendo en esta cirugía, Señor, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu bondad, alabamos y glorificamos tu nombre, exaltamos tu nombre a ti, Dios bueno, Dios poderoso, te amamos, Espíritu Santo.
Tú eres digno de adoración, Espíritu de Dios. Tú eres digno de alabanza, Espíritu Santo. Síguenos llenando de tu presencia. Síguenos renovándonos, Espíritu Santo. Gracias por la palabra que tú nos has dado, Espíritu de Dios, porque eres tú quien nos ha dado la revelación. Eres tú quien nos ha guiado, Espíritu Santo. Haznos sensibles a tu voz. Queremos sumergirnos en el río de tu presencia, Espíritu de Dios. Queremos movernos bajo tu dirección. Queremos tener una común unión contigo, una amistad verdadera, una amistad genuina, una amistad de fidelidad, contigo, Espíritu de Dios. Enséñanos a ser fieles a ti, enséñanos a honrarte, enséñanos a adorarte con todo nuestro corazón. Enséñanos que nuestro corazón arda por ti, por amor a ti, por amor a tu presencia, Espíritu Santo, porque tú nos revelas al Hijo y tú nos revelas al Padre. Tú nos revelas, Espíritu Santo. Te queremos amar, te queremos adorar. No queremos el don, te queremos a ti. Te queremos escuchar tu voz. Queremos que te manifiestes sobre nuestras vidas. También pedimos por Gloria Costa, Señor, que seas tú trayendo una recuperación total sobre su vida. Sobre su vida. Te damos gracias por este tiempo. Gracias, gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, porque nos estás preparando para lo nuevo, para la nueva manifestación de tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y damos gracias a todas las personas que se conectaron en esta noche. Les recordamos que este domingo tendremos nuestro servicio de adoración a la 1:30. Si usted tiene algún síntoma, si se siente indispuesto de su garganta, si tiene fiebre, puede quedarse en su casa y vernos por las redes sociales y ahí declararemos sanidad, pero si usted va a ir a la congregación a adorar a Dios en la casa de Dios, le pedimos que siga las instrucciones como las hemos venido llevando. Amén. Recuerde que usted puede llevar su mascarilla o le podemos proveer una que guarde el distanciamiento. Estaremos en la iglesia, hay hand sanitizer si usted lo requiere, y le pedimos un orden en entrada y un orden en su salida. La palabra de Dios dice que ames a tu prójimo como a ti mismo. Entonces debes de ser prudente y debes de amar a tu prójimo de la manera y guardarlo de la manera que tú lo harías sobre tu vida. Bendecimos a todas las personas, declaramos que el shalom de Dios está sobre sus vidas y que la presencia del Espíritu Santo reposará sobre sus casas, y el domingo tendremos un tiempo de celebración, de estar juntos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, donde Dios nos dará de su palabra. Bendiciones, los queremos, y el domingo le invitamos que esté conectado a la 1:30 en nuestro servicio. Bendiciones.